Muy buenas a todos y bienvenidos. Una persona muy ligada a la Unión Cívica Radical apareció muerta en la puerta de su casa. Fue sin dudas uno de los crímenes más recordados del siglo pasado. Y hoy, a más de 30 años de aquel suceso, todavía no se sabe quién mató a Regino Maders. Si querés saber quién fue, qué pasó con él, qué fue de su vida, cuáles fueron las consecuencias y mucho más, te lo cuento a continuación. ¿Quién decidió matar al ingeniero Regino Maders? ¿Cuáles fueron los motivos del asesinato? Son las dos preguntas fundamentales que la investigación policial y judicial no logró responder en estos más de 30 años que se cumplen del crimen que más repercusiones tuvo en la historia de la provincia de Córdoba. Eran los primeros minutos del viernes 6 de septiembre de 1991 y Maders, de 46 años y funcionario de PEC, volvía a su casa donde lo guardaban su esposa y sus dos hijos, luego de participar del acto de cierre de campaña del radicalismo en la ex Plaza Vélez Sarsfield, antes de las elecciones que llevarían a Eduardo Angelos por tercera vez consecutiva a la gobernación provincial. Maders, quien fue senador del radicalismo entre los años 1985 y 1989, no había ido directamente a su domicilio, sino que en su Renault 4 se dirigió primero a la Universidad Tecnológica, donde era profesor, y había sido rector, para saber cómo habían terminado las elecciones estudiantiles. Luego llegó a su vivienda de la calle Larrauri 3695 en barrio Vélez Sarsfield, guardó el auto, cerró las puertas de reja de la cochera y se dirigió a la puerta de ingreso, llevando en las manos un maletín y un sobretodo. Esas serían sus últimas acciones. 2 disparos por la espalda, cuando estuvo introduciendo la llave en la cerradura, acabarían con su vida y las balas quedarían incrustadas en la puerta. La escena del crimen no fue preservada, no se hizo operativo cerrojo en la zona para tratar de dar con los asesinos. La máxima autoridad del partido en el que Maders había militado toda su vida, Angelos, se tomó 6 meses antes de recibir a la familia. La reconstrucción del crimen se realizó recién 8 años después y debieron pasar 14 años hasta que hubo una condena contra quien fue señalado como el autor material del crimen. Muchos errores, muchas dudas, demasiadas hipótesis y preguntas sin respuestas tuvo este caso que dejó sin duda una herida muy abierta en la política de la provincia de Córdoba. Cuando lo asesinaron, Maders se desempeñaba como directivo en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, EPEC, y algunos manejos económicos en el organismo sobre los que él había expresado fuertes sospechas se convirtieron en una de las hipótesis que comenzaron a rodar por las mesas de conversaciones. Una infidelidad, un asunto de drogas, la mafia de las tragamonedas, que por entonces eran ilegales y se conocían como videopókers, fueron otros de los intentos de explicaciones que se echaron a rodar por el correr de los años. La documentación que le voy a presentar a Alfonsín tiene pruebas sobre los negociados con EPEC, el narcotráfico y la venta de bebés. Le confesó Regino a Juan Maders, su hermano, 2 días antes de ser cocido a balazos. El ingeniero había descubierto las actividades que se desarrollaban durante la noche en la sede de la EPEC. Automóviles gemelos transportaban drogas y viajaban a distintos lugares de la provincia y a otros estados vecinos como Santa Fe y Entre Ríos, escribe el periodista santafesino Carlos del Frade en su libro Ciudad Blanca, Crónica Negra, que describe el narcotráfico y sus negocios con el estado en Rosario, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, en los años del gobierno radical. El radicalismo gobernante hacía lo posible para que el asesinato no manchara su gestión y un poder judicial dócil seguía la directiva tácita de no hacer olas. El caso iba hacia su archivo hasta que la familia Regino Maders, encabezada por una de las hermanas de Regino, Teresa, hizo una denuncia pública. Fue un asesinato político y los principales dirigentes radicales de ese momento tenían mucho que ocultar. Nunca pensamos que podía venir del ámbito radical el crimen. Nunca. El día domingo siguiente al crimen de Regino, lo mataron viernes a la noche, 2 días antes de las elecciones. Yo me levanté muy temprano y quería que mi voto fuera el primero que votara por quien Regino iba a votar. Voté por Angelos. Esa decidida acción familiar derivó en una militancia de décadas para mantener encendido el caso y llevó a la elección de la hermana Teresa Maders
como diputada provincial en 1999. La orden de matarlo vino de arriba, denunciaba Teresa. Los asesinos son gente del Partido Radical, repetía su cuñada Nélida Chávez de Maders. Juan, su hermano, murió de un accidente cerebrovascular afectado, según la familia, por el hecho de que Angelos ganó las elecciones legislativas de 1993, pese a todo lo que se decía alrededor del crimen. El asesinato denudó los antros de corrupción, de narcotráfico, de juego clandestino y la concesión de las usinas de PEC, explicaba Javier, el hijo menor de Regino, cuando se cumplieron los 25 años de interrogantes en 2016. Creo que la presencia que ha tenido mi viejo justamente en los estratos sociales más bajos, él no lo ha tenido. Y la participación y la militancia que ha tenido mi viejo adelante, y siempre con esa actitud progresista y revolucionaria dentro del Partido Radical, no tiene nada que ver con la línea conservadora y liberal que él llevó siempre adelante. Entonces, siempre para el que quiere cambiar las cosas es más difícil. El juez que tomó el caso, Guillermo Johnson, contó con la confianza de la familia, reclamó al gobierno de Angelos por la falta de recursos del juzgado y la poca colaboración en la investigación. Terminó saltando a la política, fue candidato peronista a la gobernación, que perdió frente a Ramón Bautista Metre, y después diputado nacional. Mi trabajo, contó a La Voz en 2011, fue obstaculizado por un gobierno que se empecinó en que jamás llegara a la verdad. Los políticos, la cúpula más alta de la policía que me inventó testimonios y pruebas para tenerme un año trabajando sobre hipótesis falsas. La muerte de Regino Maders es ocasionada por personas contratadas por alguien que tenía relaciones con el poder político de ese momento y que ese poder político ayudó o colaboró a interferir la investigación. Después de una investigación judicial que fue sin rumbo, sin ningún tipo de certezas y a los tumbos, se realizaron 2 juicios por el asesinato de Regino Maders. De estos 2 juicios, el primero, cuya sentencia se conoció el 17 de junio de 2005, condenó a prisión perpetua al ex policía Oscar Hugo Cintora como autor material del asesinato. Se lo acusó de haber matado a Maders por precio o promesa remuneratoria, es decir, que fue el ejecutor de una condena a muerte decidida por otra persona que lo contrató y le pagó. Nunca hubo pruebas concluyentes y Cintora negó siempre la autoría. Cuando se le concedió la última palabra antes de la sentencia, dijo: «Soy inocente, no he hecho nada, pido un veredicto justo». En octubre de 2019 consiguió que le concedieran la prisión domiciliaria por razones de salud. Un inocente muerto que no lo quieren descubrir quién es y me están matando en vida a mí. El segundo juicio empezó en noviembre de 2007 y apuntó a probar si el ex legislador provincial radical Luis Medina Allende había sido el autor intelectual del asesinato. El 7 de febrero de 2008, la audiencia concluyó con la absolución del político por el beneficio de la duda. Medina Allende murió el 17 de noviembre de 2019. Señor presidente, voy a negar absoluta y totalmente el hecho. Podría precisar más aún diciendo que jamás supe si el ingeniero Maders tenía o usaba el reloj, porque jamás hablé con él de nada. Hoy, Regino Maders es una calle de Barrio Cofico, una escuela técnica, una escuela primaria, un pasaje de Altagracia, un edificio de la UTN, un premio a la honestidad que se entregaba en Rosario, un árbol plantado en el bosque de la memoria del Parque Rosarino Escalabrino Ortiz y fue un salón en la vieja legislatura. Regino Maders también es uno de los mayores misterios policiales y políticos de la Argentina. Es una novela negra a la que todavía hoy, casi 32 años después, le sigue faltando el remate. La política, el poder, no tiene amigos, no tiene códigos, no tiene límites. El caso de Regino Maders es sin duda el mejor ejemplo de lo que te digo. Espero que esta historia te haya gustado. Fue un caso muy resonante en la provincia de Córdoba que aún sigue sin resolver y espero te haya interesado tanto como a mí. Te invito a que te suscribas y que le pongas me gusta al canal y al video, ya que me ayudas muchísimo con eso. Nos vemos.